La palabra hipócrita es una palabra bastante fuerte. Jesús la usa en este pasaje de las Escrituras advirtiendo a sus discípulos acerca de que ellos debían cuidar su vida de este tipo de actitudes. El tiempo con Dios del día de hoy nos habla acerca de lo que es servir a Dios y las consecuencias que podemos enfrentar y cuál debe ser nuestra actitud. ¿Qué diferencia a un hipócrita de uno que no lo es? ¿Qué diferencia a uno que confiesa al Señor de uno que no lo confiesa? ¿Qué diferencia hay entre aquel que es amigo del Espíritu Santo y aquel de quien el Espíritu Santo es su enemigo? Así que vamos a nuestra lectura de este día. Mi nombre es Roberto Pérez, es un placer saludarte desde la frontera norte de México, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y nuestra lectura devocional está en el capítulo 12 de Lucas, versículos 1 al 12. Lucas 12, 1 al 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Leyendo este pasaje empieza de forma muy interesante. Jesús está confrontando a los fariseos y a los escribas y esto causa un alboroto público, tanto que la gente se agolpa para querer ver lo que está pasando. Entonces Jesús aprovecha ese tiempo para hablar a sus discípulos y advertirles que tengan cuidado con la hipocresía de los fariseos, con la levadura de ellos que es su hipocresía. Les advierte para que ellos no practiquen la hipocresía y les advierte porque los fariseos tenían la intención de matar a Jesús y también perseguirían y matarían a los discípulos, a sus discípulos. Así que Jesús les previene y les da palabras de aliento a ellos con respecto de que sigan adelante, pase lo que pase, porque Él está con ellos. En esto se puede resumir básicamente el pasaje del día de hoy. Cuando nos advierte el Señor, vamos a comenzar a aplicar rápidamente, cuando nos advierte el Señor acerca de la hipocresía, nos recuerda que las cosas que hacemos en secreto salen a la luz. Y aquí está hablando acerca de las cosas que hablamos en secreto. Tengamos mucho cuidado de no hacer planes secretamente que afecten a otros, que lastimen a otros. Tengamos cuidado de las palabras que decimos a espaldas de los demás después de compartir con ellos públicamente. Todas estas son actitudes hipócritas que debemos expulsar de nuestra vida y Jesús advierte a ellos y les dice: todo lo que se habla en secreto se dirá, o sea, todo se proclamará públicamente, porque no hay nada secreto que no haya de saberse, en definitiva. Y a nosotros nos debe también, debemos tomar seriamente esta advertencia. Luego también advierte acerca de cuidarse de estos hombres. Hay hombres hipócritas, hay hombres y mujeres hipócritas, hay personas cuyas intenciones no son buenas, cuyo corazón no es recto delante de Dios, aunque tengan forma de religiosidad, aunque tengan aspecto de rectitud. Nosotros debemos guardarnos de este tipo de personas, debemos mantener distancia con estas personas. Jesús le advierte a los discípulos que se cuiden de ellos y al leer el pasaje nos damos cuenta que Jesús básicamente le está diciendo a los discípulos que estos fariseos iban a ser causantes de su cárcel y de su muerte. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, quiero aclarar algo. Esta persecución, esta hipocresía no se refiere a cuando alguien en tu iglesia te quiere corregir porque tú tienes un problema de carácter o cuando nos dicen que no a algo. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de cuando las personas se levantan abiertamente en contra de la obra de Dios, cuando hay a veces levantamientos aún en las mismas congregaciones, situaciones dolorosas, tristes que no quisiéramos que pasaran, pero que suceden. ¿Qué pasa cuando mi hermano se levanta en mi contra? Cuando estoy tratando de servir a Dios con un corazón recto. Y entonces Jesús nos anima aquí a nosotros mantener la actitud correcta. En primer lugar, debemos recordar que si se levanta oposición en nuestra contra, no debemos temer y debemos seguir adelante. Porque lo más que una persona puede hacer es hacerte pasar situaciones difíciles. Lo más que una persona puede hacer es oponerse a ti. Pero si el Señor está contigo, Él tendrá cuidado. Esta frase de 5 pajarillos por 2 ciclos era una especie de oferta. 2 pajarillos se vendían por un ciclo. 5 pajarillos por 2 ciclos. Es como decir, lleve 3 y pague 2. Es decir, eran muy baratos. Eran muy baratos. Y dice el Señor, si los pajarillos que son tan baratos son importantes para Dios, ni uno de ellos cae a tierra sin que sean importantes para el Padre, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Es decir, cuando tú y yo sufrimos persecución y aflicción, ¿acaso Dios nos dejará desamparados? Claro que no. Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos dejar que Dios cuide de nosotros y no temer por ningún motivo. En segundo lugar, recordar que si nosotros mantenemos la fidelidad, mantenemos la profesión, mantenemos el testimonio, el Señor nos confesará delante del Padre. El Señor se levantará por nosotros en aquel día delante del Padre y tendremos testimonio en el cielo. Aunque de pronto la gente no quiera recibir tu testimonio en la tierra o se oponga al testimonio en la tierra, tú recuerda que cuando testificamos al Señor, que cuando profesamos la fe públicamente, el Señor también testificará de ti y de mí delante del Padre. Así que tendremos testimonio seguro en el cielo. En último lugar, nos dice que es mejor tener al Espíritu Santo como amigo a tenerlo de enemigo. Blasfemar al Espíritu Santo en el contexto de lo que Jesús está diciendo, muy posiblemente está recordando las palabras de Isaías cuando dice que el Espíritu Santo se volvió enemigo del pueblo de Israel en el desierto. Está recordando cuando el pueblo se rebeló contra Dios y Dios hizo descender un juicio en el desierto que hizo que toda una generación quedara muerta ahí en esos 40 años, salvo Caleb y Josué y Caleb solamente. Y nos está hablando de lo terrible que es tener al Espíritu Santo como enemigo, cuando Él ha sido enviado para ser nuestro amigo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye para salvación y es con el que nos capacita para toda obra buena. De manera que los fariseos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Recordemos que estas son las palabras que también dice Esteban cuando está siendo, antes de ser martirizado, dice: hipócritas, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. De manera que esta palabra es una acusación directa al fariseo, directa al escriba, directa a aquel que se opone activamente, llamándose pueblo de Dios, se opone a la obra de Dios. Así que guardémonos de hacer esto. Tengamos cuidado de, en el nombre de la obra de Dios, estar oponiéndonos a lo que Dios realmente hace. Un hombre sabio que era Gamaliel dice: tengamos cuidado, no sea cuidado que seamos hallados luchando contra Dios. Es decir, este hombre, aunque tal vez no entendía lo que estaba sucediendo, él comprende que es delicado oponerse a lo que Dios está haciendo. Tú y yo debemos tener este temor. Cuidado con llamar satánico a algo que no sabemos si realmente lo es. Cuidado con acusar a los siervos del Señor. Cuidado con acusar a los predicadores. Cuidado con acusar y hablar mal de aquellas cosas que no entendemos o que no compartimos doctrinalmente. No tenemos ese derecho. Debemos ser muy cuidadosos. Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo de amigo. Él está con nosotros siempre. Él nos da la sabiduría para hablar. Él nos da las palabras necesarias en el momento adecuado. Debemos confiar en Él todo el tiempo. Así que estas palabras de ánimo que Dios nos da son poderosas, que nos dice que el Señor estará con nosotros, nos dice que el Señor nos confesará públicamente y nos dice que no temamos, porque aunque nos maten el cuerpo, no pueden hacer nada más que eso, porque el único que puede echar en el infierno y a quien hay que temer es Dios. Así que estas 3 cosas deben alentarnos a seguir adelante contra todo ataque, contra toda oposición. Y obviamente tomar prudentemente la advertencia solemne que se nos hace en el sentido contrario. Es decir, el que no teme a Dios se expone mucho en su vida. El que no confiesa a Dios, el que decide que estas cosas le detengan, debe recordar que si decide negar al Señor y su servicio, el Señor pudiera negarle en ese día. Y debemos tener mucho cuidado con cómo señalamos las cosas que Dios hace. Bueno,
Yo creo que tenemos bastante en este día para seguir meditando y sobre todo para aplicar. Tengamos cuidado. Quiero terminar diciendo algo. Muchas veces conozco personas que a mí mismo alguna vez me pasó que a raíz de haber sufrido oposición en una iglesia, a raíz de haber sufrido la incomprensión por el ministerio, en nuestra inmadurez, tomamos la opción de dejar de servir a Dios por esas cosas. Y yo creo que este pasaje nos recuerda que no importa que de pronto tú veas hipocresía en las personas, no dejes que eso te detenga. Sigue adelante, sirviendo a Dios. Nuestra recompensa es grande en los cielos y Él está con nosotros. Que tengas un excelente día. Deseo que el Señor te dé ánimo y fortaleza para servirle con todo tu corazón, hoy más que nunca. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.